Vayamos allí a Mateo capítulo 7, de versículo 7 al versículo 11. El libro de Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra del Señor, hablando Jesús, lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Se encuentra Jesús iniciando su ministerio allí en lo que actualmente se conoce como el Monte de las Bienaventuranzas. Se encuentra allí Jesús con sus discípulos. Se sienta Jesús y sus discípulos sabían que Jesús iba a decir algo. Era costumbre que cuando los maestros, y Jesús era considerado un maestro, que los maestros cuando se sentaban, sus discípulos se quedaban parados porque era posición de enseñanza. Jesús se sienta allí en el Monte de las Bienaventuranzas, teniendo el mar de Galilea así de fondo, y empieza a predicarles a ellos lo que conocemos nosotros en la actualidad como el Sermón del Monte. Y ese es un sermón el cual nos edifica a nosotros de manera completa en nuestra vida espiritual como cristianos. Algunos se atreven a decir que con este sermón Jesús nos está mostrando cómo será la vida en el paraíso. Entonces, imagínense usted la profundidad de lo que Jesús está enseñando en ese sermón. Viene Jesús y habla acerca de las bienaventuranzas, habla acerca de nuestro comportamiento en diferentes áreas de nuestra vida, pasa y describe y nos da esa enseñanza acerca del Padre Nuestro, nos enseña ese modelo hermoso de la oración, pero más adelante retoma la cuestión de la oración y hace un triple énfasis en lo necesario en nuestra vida en el momento en el cual nosotros oremos al Señor. William MacDonald nos dice lo siguiente, nos dice: si creemos que nosotros podemos vivir estas enseñanzas del Sermón del Monte conforme a nuestras propias fuerzas, estamos equivocados. No podemos nosotros ajustarnos al Sermón del Monte con nuestras propias fuerzas. No podemos. Necesitamos el carácter sobrenatural. Necesitamos de la asistencia, de la ayuda, del auxilio del Espíritu Santo para que con la sabiduría que Él derrama sobre nosotros podamos nosotros afrontar esta vida como nos las pide nuestro Señor Jesús. En este momento Jesús mismo nos hace un imperativo, nos da un mandato. Y en esta mañana nos da el mandato a nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y por ello tiene el poder de hablarnos en nuestros días. Y nos dice Jesús, con una acción repetitiva y continua, hablando acerca de la oración, nos dice: pedid, buscad, hallad. La segunda enseñanza acerca de la oración en el mismo sermón. Quiere decir que Jesús está haciendo un énfasis grande. Acaba de decir el Padre Nuestro y ahora viene y hace este triple énfasis, y esto nos da una enseñanza acerca de esa importancia que Jesús le da a la oración. Y es importante porque Él lo dice y porque Él mismo lo testificaba. Nuestro Señor Jesús siempre, a cada momento, buscaba un momento de comunión con Dios y se apartaba y oraba a Dios. En el monte de Getsemaní, un momento hermoso en el cual vemos cómo la segunda persona de la Trinidad se somete a la voluntad del Dios el Padre. Jesús nos dice: pedid, buscad, llamad.
Y no con esto quiere decir que cada petición o cada iniciativa de oración que tengamos nosotros, Dios nos la vaya a responder tal cual como nosotros la pedimos. Porque Dios, el mejor que nadie, sabe lo que a nosotros nos conviene, lo que realmente nosotros necesitamos. Y por su soberanía, por su santidad, por su poder, Él va a darnos lo que realmente nosotros necesitamos. William Berkeley decía lo siguiente: Jesús vino de una nación que amaba la oración. Los rabinos enseñaban de manera constante cómo orar y se deleitaban, y muchos de ellos llegaban a ser unos fariseos empedernidos que les gustaba que los vieran orando en la calle. Oraban de manera legalista 2 veces al día. Iban al templo 2 veces al día, fijo a una hora específica a orar. Ellos conocían de manera de primer plano lo importante que era orar. Isaías 55, versículo 6, nos dice lo siguiente, y era uno de esos textos que utilizaban ellos de manera constante para llamar a sus discípulos a orar. Y ellos utilizaban este texto que dice así, Isaías 55, versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle tanto está cercano. Los rabinos tenían unas máximas, es decir, algo que repetían ellos de manera constante en la instrucción a sus hijos, en la instrucción a sus discípulos. Ellos, por ejemplo, decían: Dios está tan cerca de sus criaturas como lo está el oído de su boca. Es decir, no ha salido, dicen las Escrituras, la palabra de nuestra boca cuando Dios ya la conoce. Dios discierne hasta las intenciones de nuestro corazón. Es decir, que ni siquiera nosotros hemos abierto nuestros ojos, nuestra boca, cuando Dios ya conoce lo que nosotros le vamos a pedir. Pero ni siquiera nosotros hemos abierto nuestra boca cuando Dios ya sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Amén. Decían también los rabinos: los seres humanos apenas podemos oír a 2 personas que están hablando al mismo tiempo. Pero Dios, si todo el mundo le estuviera invocando al mismo tiempo, oiría el clamor de cada uno. Dios no interrumpe la atención a uno de sus hijos porque otro alzó la voz. No, aquel es más santo, yo voy a escuchar más a aquel. No. Dios es omnipresente y todopoderoso. Entonces, no se preocupe usted si otros millones de hermanos están hablando. Usted también está invitado por el Señor a de manera constante clamar a Él. Otra de las máximas que decían los rabinos era la siguiente: a las personas les fastidia que las molesten sus amigos con peticiones, pero Dios, siempre que les ponemos nuestras necesidades y peticiones, cada vez nos ama más. Dios le encanta que nosotros vayamos a Él en oración, que vayamos a Él de manera constante, que vayamos a Él de manera dispuesta. Y Jesús, nuestro amado Maestro, nos los enseña. Y en ese sermón nos muestra cómo a través de el Padre Nuestro y cómo a través de esta enseñanza, la insistencia que debemos nosotros hacer en el momento en que nosotros oramos. Debemos ser perseverantes en la oración. Amén. Es el mismo Jesús que nos los pide. Sean perseverantes, sean oradores continuos. Y Él nos enseña y nos muestra en esta parte de las Escrituras, en esta parte del sermón, nos enseña 3 cosas. Primero, nos hace, y lo veremos como la invitación de Jesús. Segundo, veremos las promesas que vienen con esa invitación. Y tercero, veremos el corazón dadivoso, generoso de aquel que nos pide que clamemos a Él. Lo primero que veremos será la invitación de Jesús.
Jesús nos hace el día de hoy una gran invitación. Nos dice y nos invita a que pidamos, nos invita a que busquemos, nos invita a llamar. Estemos allí en nuestro texto, Mateo 7, versículos 7 al 8, leeremos. Y nos dice el mismo Señor Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es muy alentador, queridos hermanos, escuchar estas palabras de parte de nuestro Señor Jesús en este tiempo en el cual nosotros vivimos. Nosotros allá en la congregación, en esta semana pasada, se fueron 2 miembros del país. Y ustedes saben que eso le pega a uno, pero uno dice, concha, se fueron 2 hermanos. Nosotros somos una congregación pequeña y que se vayan 2, entonces... Pero cuando nosotros encontramos palabras como esta en las Escrituras, en las cuales el Señor nos manda que pidamos, a que busquemos, a que llamemos a Él, nos llena a nosotros de tranquilidad. Porque es el Dios, el creador del cielo, el creador de la tierra, el que ha creado todas las situaciones, el que gobierna todo lo que nos pasa, el que permitió que empezáramos un poco tarde el día de hoy. Ese Dios es el que nos está diciendo en esta mañana que a Él podemos llevar todas nuestras incertidumbres, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, pero también todos nuestros triunfos, todos nuestros regocijos, todas nuestras alegrías. Él nos dice, pedid, buscar, llamar. Y esta palabra, Dios la hace en su palabra a través de un imperativo presente. Es decir, pudiésemos traducir esto de la siguiente manera. Jesús está diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y es porque Dios considera la persistencia, la perseverancia como un sinónimo de fe. Cuando tú clamas a Dios y cuando tú eres constante en tu oración, tú estás mostrando una dependencia. Tú estás mostrando en que tú crees en aquel al cual tú les estás pidiendo. Por eso vamos a ver qué significa pedir, qué significa buscar y qué significa hallar. Pedir. El pedir implica principalmente humildad. Humildad y conciencia de necesidad. Aquel que pide algo que no necesita, ya se le he contado por pecado. No, esto es un avaricioso. No, te tiene y quiere más. No, avaricia. Avaricia. Pero este pedir del cual habla Jesús aquí en su palabra implica humildad. Y humildad va de la mano de humillación. Y humillación va de la mano de obediencia. Entonces, Dios nos pide que nosotros pidamos a Él de una manera humilde, de una manera con una conciencia de necesidad. Nos muestra el hecho de que Jesús diga pedir, la conciencia de que existe un superior y que existe un inferior. Y ojo, nosotros no somos los superiores. Ese decláralo y recíbelo. Decláralo y recíbelo. Y uno dice, ay, ¿dónde quedó la soberanía de Dios? ¿Quién es Dios? Entonces, existe un superior, existe un inferior. Nosotros somos los inferiores y ante Dios nos debemos presentar con humildad. No como el fariseo, allá en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se para. Soy yo en mi mejor momento, me imagino el fariseo en su mejor momento. No, soy yo. No, Padre Santo, soy yo. Esta semana, mira, de todo lo que gané, 10,000. Oro 3 veces al día. No soy como este publicano. Pero el publicano, ¿cómo fue su oración? Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la palabra que el publicano fue justificado y el fariseo
No. Entonces, nuestra petición al Señor debe ser una petición que primero reconoce la superioridad y se hace con humildad. Amén. Segundo, esta petición presupone una creencia en Dios. Imagínense ustedes que ustedes le van a pedir a un Dios y ese Dios usted no lo conoce. No pudiésemos nosotros pedirle a un Dios que uno no conoce. Imagínense ustedes que alguien hiciera una oración y dijera, Dios mío, si es que hay Dios, salva mi alma, si es que tengo alma. No. Una de las características de la oración es que la oración es acepta al Padre cuando tiene fe, cuando tiene y va adornada de esa fe. Por eso debemos en nuestra oración tener esa fe en que Dios, nuestro Padre, puede responder, que Dios responde o que Dios responderá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos alguna petición a Dios, Dios puede darte 3 respuestas. Dios puede decirte sí, perfecto lo que estás pidiendo. Dios puede decirte no. Y eso también es una respuesta. Y Dios puede decirte todavía no. Todavía no. Entonces, tenemos la certeza en que Dios existe y debemos tener como cristianos la certeza en que Dios responderá. Segundo, Dios nos manda entonces a que pidamos. Nuestro Señor Jesús nos dice pidan. Segundo, nos dice busquen. Y buscar es pedir más actuar. Debemos pedir y este pedir incluye una petición ferviente. Debemos ser fervientes en nuestra oración. Pero no es solamente pedir y tener una petición ferviente, sino que nosotros nos debemos esforzar por conseguir aquello que estamos pidiendo. Por ejemplo, si usted le pide al Señor algo bueno, algo conforme a su voluntad, no, Padre, yo quiero tener más sabiduría, un conocimiento profundo de las Escrituras. ¿Le puede pedir eso al Señor? Sí, ¿verdad? Bendita esa petición, excelente, muy buena petición que usted está haciendo. Esto se le mete solo en la cabeza. No, ¿verdad? Usted tiene que agarrarlo, leerlo, escudriñar. Entonces, Jesús le está diciendo a sus discípulos, pidan, busquen, y cuando les dice se busquen, está haciendo esa exhortación a que nosotros como cristianos debemos esforzarnos por esas peticiones agradables al Señor que podemos pues hacer. No, yo quiero ser más dadivoso, yo quiero ser más humilde. Bueno, usted tiene que esforzarse por ser más dadivoso, por ser más humilde, por ser más generoso, por ser más misericordioso, por ser más piadoso. Y tercero, le dice, pidan con humildad, busquen, esfuércense. Y después le dice, llamen. Llamar es pedir, más actuar, más perseverar. Es así como cuando usted va a una casa de una persona y tum, 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 y tum, 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 y tum, 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 tum. Uno llama repetidas veces a esa puerta a la cual uno quiere entrar y que uno sabe que del otro lado existe alguien que le va a responder. Los tres llamados implican una acción repetitiva, una acción continua, la cual nuestro Señor Jesús quiere enfatizar. Por eso decíamos, Jesús es como que les dijera a sus discípulos, continúen pidiendo. Y ustedes, hermanos, continúen pidiendo, continúen buscando, continúen llamando. Entonces, llamar es pedir, más actuar, más perseverar. Pero ese pedir, ese buscar, ese llamar, debe ser algo que sea digno de presentar ante Dios. Entonces, nosotros no podemos estar pidiendo cosas que no sean dignas de ser presentadas ante Dios. Por ejemplo, el mismo ejemplo de siempre. Dios mío, regálame un avión. De papel. Yo no necesito un avión. Va a pedirte un avión. Dios le va a dar un avión. Entonces, cada una de las cosas que nosotros debemos presentar ante Dios debe ser algo digno.
Recuerden ustedes que nos estamos presentando de manera humilde ante un superior. Pero ese superior, aparte de que es el creador del mundo, es 3 veces santo. Es poderoso. Es misericordioso, es bueno, no hay pecado en él. Entonces nosotros no podemos hacer una petición al Señor que esté contaminada con deseos de nuestra carne. Una cosa en la cual Dios no se vaya a ver glorificado. Segundo, vamos a ver las promesas que vienen con la invitación. Y ahí vamos a leer Mateo 7 del versículo 9 al versículo 10. Entonces, debemos caer en cuenta nosotros cuando vamos a orar, debemos tener en cuenta siempre que tenemos una necesidad y siempre, queridos hermanos, va a haber una necesidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y porque debemos nosotros buscar asemejarnos a la imagen de nuestro Señor Jesús, que es infinitamente perfecto y nosotros somos muy depravados. Entonces, esa búsqueda nunca va a terminar, solo que nosotros vayamos con el Señor, que nos moramos, y allá en el día postrero seamos nosotros glorificados, o que nuestro Señor Jesús venga pronto, si es la voluntad del Señor, que venga y seamos nosotros glorificados. Allí seremos ya, se acabó la búsqueda, pues ya seremos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús por su misericordia. Pero siempre vamos a tener en cuenta, siempre tenemos que tener en cuenta la necesidad que tenemos de oración. Debemos caer en cuenta de que tenemos un proveedor, de que tenemos una provisión, y esa provisión nosotros debemos buscarla con insistencia en las manos de nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 7, versículos 9 y 10, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Jesús está usando un argumento que usaban los rabí. También, los rabinos judíos usaban y hacían una pregunta de manera constante. Y decían, ¿hay algún hombre que aborrezca o que haya aborrecido alguna vez a uno de sus hijos? Los judíos de por sí, ellos amaban que sus hijos fueran varones. Y cuando un hijo varón abría el vientre de la madre, bueno, eso era una bendición. Y eso para ellos era algo muy hermoso. Ellos amaban pues a sus hijos. Y los rabinos preguntaban y hacían esa acotación. ¿Hay algún hombre que aborrezca alguna vez a su hijo? Y el argumento de Jesús es ese. Ningún padre le niega nunca a su hijo lo que éste le pide, y menos Dios, el gran Padre Celestial, le negará jamás una buena petición que hagan sus hijos. Los ejemplos de Jesús estaban muy bien ilustrados, muy bien seleccionados. Dice, si un hijo le pide un panecillo, le va a dar su padre una piedra. Y si un hijo le pide un pescado, le va a dar su padre una serpiente. El detalle está en que cada cosa se parecía a la otra. El pan se parecía a una piedra caliza amarilla. Entonces decía, bueno, es que si no hay padre que aborrezca a su hijo, y si viene su hijo amado y le pide un pan, ¿le va a dar una piedra? Así como para engañarlo, a cometer esa piedra. No. Y la otra, cuando habla de la serpiente, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Esa serpiente también es como lo que nos... Recuerden ustedes que eso era mar, y es lo que se conoce como una barracuda. Una barracuda. La barracuda era inmunda. Entonces, él le está diciendo, y si le pide un pez, le va a dar una barracuda, es decir, una serpiente de mar inmunda. No, se la va a dar. Entonces, si su padre terrenal hace tanto, ¿cuánto más no hará su Dios? A veces debemos nosotros este tipo de palabras recalcárnoslas. Si nuestro Padre terrenal no me dejó morir de hambre, ¿me va a dejar morir de hambre mi Dios, el Todopoderoso? Amén. Nunca. Mateo 7:11 nos dice, pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? William Hendrickson nos dice lo siguiente: quienes obedecen el mandamiento, ninguno será defraudado. Recuerden ustedes que allí ese pasaje nos dice pedid, y bueno, si algunos sí, otros no. Buscad y bueno, algunos encontrarán, otros no. No. Llamad y no. Algunos se le abrirá, otros no. Por eso William Hendrickson dice: quienes obedecen el mandamiento, ninguno será defraudado. Y todo sincero seguidor del Señor, a este se le promete una respuesta a la oración que va acompañada por el buscar y el llamar. Es decir, aquel que es persistente en la palabra. Pero ahí también nos debe llamar la atención algo. Y es que Jesús les dice: si vosotros siendo malos. Si yo fuera el que estuviera dando esa enseñanza, yo le dijera: si nosotros siendo malos. Pero Jesús lo hace de manera diferente. Jesús viene y dice: si vosotros siendo malos. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque los malos eran ellos, Jesús no. Cuidado. Me imagino que debe haber sido un momento medio incómodo para los discípulos. Imagínense, Jesús le dice, bueno, yo no sé si Jesús señalaba o no señalaba, pero si vosotros siendo malos. Y debemos entender que Jesús era diferente a ellos. Jesús, queridos hermanos, es esencialmente diferente a nosotros en ese particular. Jesús es 100% hombre, ¿verdad? Pero el pecado no es innato de la naturaleza humana. El pecado entró en la naturaleza humana. Jesús, cuando se hace hombre, Él participa de la sangre y de la carne, como dice el libro de Hebreos, pero no participa del pecado. Por eso Jesús podría decirle: si ustedes siendo malos. Y esa es una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, la impecabilidad de Jesús. Jesús no pecó nunca. Amén. Y siempre es bueno hacer ese recordatorio. Nosotros, en nuestra vida, podemos resumir la ley de Dios en 10 mandamientos, perfectamente. Y nosotros, incluyéndome, ni un segundo de nuestra vida ha cumplido esos 10 mandamientos de manera perfecta. Ni un segundo. Ni uno de los 10 mandamientos. Ni uno. Levante la mano, ¿quién? ¿Sí? Ninguno. Pero Jesús, esos 10 mandamientos, ni un segundo de su vida los dejó de cumplir de manera perfecta. No solo los 10 mandamientos, sino los 600, me olvidó el pico, de Moisés, la ley de Moisés. Él cumplió toda la ley, era necesario que él la cumpliera toda. Y los apóstoles dan testimonio de ello en las Escrituras, de la impecabilidad de Jesús. Era necesario que nuestro Señor Dios, hecho, encarnado aquí en la tierra, fuera impenitente. Era necesario que Él tuviera esa condición para que pagase por nuestros pecados, para que allí en la cruz fuese Él hecho pecado, no hecho pecador, y allí hecho pecado, o otra traducción que se le puede dar a ese texto es hecho expiación por el pecado, pudiésemos nosotros ahora tener comunión con Dios y poder hacer caso a esa petición que nos hace Jesús de que vosotros discípulos, vosotros hijos del Señor, pedid, buscad y llamad. Amén. 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 Vosotros siendo malos, significa que no solamente hacemos cosas malas, sino que somos malos. Está diciendo esa parte difícil, uno de digerirla. Pero Jesús con ellos lo que está diciendo es, mire, ustedes tienen una condición. Y ustedes esa condición tienen que
depender del Señor para que Dios vaya perfeccionándolos cada día conforme a su voluntad. Y eso ustedes, discípulos, deben entenderlo, que deben pedirlo, clamarlo de manera continua y esforzarse por ello. Deben entender, discípulos, que cuando ustedes piden A y Dios le da B, es porque B era mejor para ustedes. Y si ustedes después le quieren lanzar una y piden la B y Dios le da la C, es porque la C era mejor que la B. Muchas veces sus caminos, y así dice el libro de Isaías, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Y cada una de las cosas que nos es dada por el Señor, nosotros debemos entenderla que es perfecta y buena. Porque las obras del Señor son perfectas y son buenas. Si nosotros dijéramos que estamos recibiendo algo del Señor y que eso es algo del Señor, que para nosotros en ese momento puede llegar a ser desagradable, si nosotros eso es desagradable para nuestra condición humana, nosotros decimos que es malo y que eso malo viene dado del Señor, nosotros le estamos haciendo a Él malo. Dios nos cuide de eso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no hay sombra de maldad en Él. Amén. Entonces pasamos ahora al tercer punto y vamos a ver el corazón dadivoso de Dios. Y vamos ahí a Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nos dará nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesús, intercederá por nosotros, porque Dios nos dé las mejores cosas para nosotros, para nuestra necesidad. Es decir, si nosotros pedimos, buscamos y llamamos conforme a la voluntad del Señor, es decir, conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios pide para sus hijos, Él nos va a responder. Que nosotros podemos pedir de manera constante y que Él nos pueda responder. Por ejemplo, nosotros podemos pedir que Dios nos llene de la plenitud del Espíritu Santo. Podemos pedirle que nos llene de amor por nuestros hermanos, que nos llene de amor por Él, su Espíritu. Podemos pedirle por gozo, por paz, por misericordia, por paciencia, porque Dios derrame sobre nosotros un don espectacular de Dios, como el don de misericordia, el don de piedad, el don de servicio, el don de enseñanza. Son cosas hermosas que podemos pedirle al Señor. Y que Él, dará a nosotros conforme a su voluntad. Nosotros tenemos, queridos hermanos, un ejemplo hermoso, perfecto. Y ese ejemplo hermoso y perfecto debemos nosotros procurar acercarnos lo más posible a Él. La psicología te puede, tú vas a un psicólogo o un psiquiatra, a un terapeuta, y tú le presentas uno de tus casos. No, yo tengo un problema, hermano. Anda para el psicólogo. Y usted va y le presenta el problema al psicólogo. Aquí está, este es mi problema. Y el psicólogo le va a dar una interpretación a su problema y él va a querer que usted sea una persona conforme a lo que él, a su conocimiento, a su entendimiento, a lo que él cree que debe llegar a ser, por ejemplo, un hombre o una mujer en tal o cual situación. Pero la plenitud verdadera del ser humano, sea hombre o sea mujer, nosotros la encontramos descrita sin contaminación alguna en las Escrituras. Amén. Por eso, nosotros debemos buscar esas condiciones en las cuales Dios nos manda a que nos esforcemos en crecer y Él nos las dará. Si deseamos ser realmente como Él es, Dios nos irá conformando cada día más conforme a su Hijo. Y eso debe ser una petición constante
del cristiano. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de avión, no, ese soy yo que quiero tener un avión, pero hasta que entendí que como que no era algo bueno que pedir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, excelente petición. Puede pedirle usted sabiduría a Dios, toda la que usted quiera. Eso sí, hasta en la sabiduría hay que guardarse. Pase como Salomón, que hasta describió su sabiduría como vanidad. Dijo, no, es que esto ya sé tanto que... o si te pide sabiduría, pero para lucirse con un hermano, vas a saber más que Torrealba. Muchacho, no le va a dar sabiduría a nada. Santiago entonces dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Los seguidores de Cristo pueden tener la sabiduría, la seguridad que obtendrán respuesta de sus oraciones. El Padre proporcionará respuesta a todas nuestras oraciones, sea que nos diga, epa, sí, perfecto. Sabiduría, bien, concedido. El Señor no está diciendo que nos va a dar sabiduría si la pedimos de manera sincera, con fe, nos va a dar sabiduría. Pero debemos esforzarnos, conocer de la palabra de Dios. Sabiduría es tomar una decisión inteligente en un momento dado. Debemos tener la palabra del Señor. Hermano, ¿qué opina usted de la homosexualidad? Dios mío, necesito esa sabiduría aquí. ¡Pum! No, la palabra del Señor me dice que eso es aborrecible ante el Señor. ¡Wow! ¿Ves? Una de respuesta inteligente, no basada en sino en la palabra del Señor. ¿Quién va a contradecir? No, pero es que no. Bueno, pero eso es lo que dice Dios. Yo soy Dios. No, pero... Colosenses 1, del 9 al 11, nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros... Bueno, vamos a esperar. Colosenses 1, del versículo 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, para que Dios le diera en su piedad y en su misericordia muchos aviones. No. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Imagínense usted, todo lo que ese texto debe ser esa calidad predicable. Miren todo lo que está pidiendo el Señor, y entonces usted esta es más que victorioso. Pero ¿qué dice al final? Para que usted tenga paciencia y longanimidad. No se esté, humillado, tranquilo. Esta es una de las formas como nuestro Señor Jesús nos enseña a enfrentarnos con el futuro, encontrando en la Biblia la respuesta a esas preguntas que nosotros tenemos, buscando en la Biblia esas cosas buenas y buscarlas, anhelarlas, escudriñarlas, sus promesas, las bendiciones, los dones. ¿Cómo tú vas a anhelar algo que no conoces? No, yo anhelo
mansedumbre. Ah, pero wow. Cuando te dicen, no, yo anhelo mansedumbre, tú dices, no, te estás leyendo la Biblia. Pero alguien que no lea la Biblia, mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Misericordia, piedad. Pero cuando usted va conociendo eso en las Escrituras, usted puede ir anhelándola. Y usted puede ir pidiendo, buscando, esforzándose. La misma Escritura le dice en dónde debe esforzarse. Y eso nos ayuda a nosotros en esas situaciones futuras y presentes en las cuales debemos nosotros enfrentar. La palabra de Dios, este llamado a la oración es para eso, queridos hermanos. Para que nosotros estemos de constante comunión con Dios, pidamos a Él, así como dice el Salmo 66, 18, no lo busque, vemos cómo debemos orar, pero sin tener pecado, sin confesar en nuestras vidas. Dice la palabra, queridos hermanos, que la oración del impío no escucha a Dios. Es decir, una de las primeras cosas que debemos entender es que Dios escucha a sus hijos, aquel que lo busca de manera sincera. Y para buscarlo de manera sincera, usted lo tiene que buscar bajo el camino, bajo la verdad y la vida. Y ese camino y esa verdad y la vida, ¿quién es? Cristo. Y después que usted llegue allá a la puerta, fue por el camino, ese camino tiene que llevar a algún lugar. Ese camino va a llevar a una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo, dice que Él es la puerta. Cristo lo es todo. Y nosotros debemos entender eso. Que aquel que nos pide que oremos, aquel que nos pide que busquemos, que llamemos, que seamos constantes, persistentes allí en la oración, el dueño de la tierra por quien Dios hizo todo, es aquel mismo que nos dará el acceso a todas esas cosas que nosotros le pidamos. O aquel que nos negará, sí, no, o por ahora no. Debemos orar, queridos hermanos, entonces, sin pecados, sin confesar en nuestra vida. Es decir, debemos haber confesado nuestro pecado. Eso está en el Salmo 66, 18, para los que estén escribiendo. El cristiano ha de orar con fe, como lo acabamos de ver en Santiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Debemos orar conforme a la voluntad del Señor. Y eso lo vemos en primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. La oración debe ser ofrecida con persistencia. Lucas 18, versículo 1, 18. 1 al 8. Y con sinceridad. Uno dirá, wow, hermano, pero ¿cómo puedo uno orar conforme a la voluntad de Dios? Ya lo hemos dicho. Usted ora conforme a la voluntad de Dios, conociendo qué quiere y qué no quiere Dios para con sus hijos. Usted tiene la concupiscencia del hurto. Personas que pueden tener la concupiscencia de ladrones. Mano rápida. Ajá. La palabra dice, no robarás, no hurtarás. Entonces, usted consigue eso en las Escrituras, usted puede orar por eso, para que Dios le quite ese pecado. Usted, eso va en contra del pecado, no matarás, porque te estás haciendo daño a ti mismo, tu cuerpo. No debes embriagarte. El pecado de la borrachera, la Escritura lo describe. Nosotros podemos pedir por todas esas cosas, porque Dios es su voluntad para sus hijos. Y Dios responderá. Henry Matthews, ya estamos terminando, nos dice lo siguiente. La oración es el medio designado para conseguir lo que necesitamos. Dios dice, si usted quiere conseguir algo que usted necesita, es la oración. Orad. Orad a menudo. Haced de la oración vuestra ocupación. Y sed serios y fervientes en ello. Pedid como un mendigo pide limosna, es decir, humilladito, reconociendo que el Señor está por encima, que Él es el proveedor, Él es superior a nosotros. Pedid como el viajero pregunta por el camino, es decir, está pidiendo, pero a su vez está andando. Debemos esforzarnos, debemos actuar.
Buscad como se busca una cosa de valor que perdimos, o como el mercader que busca buenas perlas. Llamad como el que llama a la puerta, que desea entrar en casa. El pecado, queridos hermanos, cerró y echó llave en contra de nosotros. Habían comunicado a la humanidad con Dios, pero Cristo, que es grande en piedad y misericordia, se hizo hombre aquí en la tierra y murió y pagó por nuestros pecados. Esos pecados que nos separaban de Dios. Y dice la palabra que si nosotros ponemos la fe en Él, en arrepentimiento por nuestros pecados, Él nos escucha. Cuando Él nos escucha, Él abre esa puerta que estaba cerrada por el pecado. Él ha pagado y ahora podemos nosotros entrar ante la presencia del Dios, tener ahora comunión con Dios. Y ahora que como cristianos tenemos comunión con Dios, viene lo bueno. Pedir, buscar, llamar de manera constante, de manera insistente, para satisfacer no los deseos carnales, sino los deseos de Dios para nuestra vida como cristianos. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre Santo, en esta tarde queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, Padre, de escuchar esta exhortación triple, Padre, a que nosotros oremos de manera constante a ti, de que pidamos, de que busquemos, de que llamemos, Padre, con ese corazón humilde, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, que eres dueño del cielo y de la tierra, que nos ha hecho sus hijos, Padre, por la obra misericordiosa de Jesús, que murió allí en la cruz por nuestros pecados. Oh Padre, ayúdanos a esforzarnos, pon en nuestro ser el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos a querer ser cada día más misericordiosos, más piadosos, más amorosos con nuestras esposas, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo. Padre, ayúdanos a ser más benignos, ayúdanos a andar en más justicia. Ayúdanos a tener mansedumbre, paciencia, longanimidad. Oh Padre Santo, ayúdanos a ser constantes llamadores a ti. Padre, sabemos que tú no te cansas de escuchar nuestra voz. Sabemos que tú te regocijas, Padre, en que tus hijos te reconozcan como su Padre. Oh Padre Santo, en tus manos estamos y necesitamos de ti cada día. Por ello, bendícenos en este día y guárdanos durante esta semana. Amén.